LimeWire era como jugar a la ruleta rusa, pero con tu computadora. Un clic podía traerte la canción que buscabas o un virus que la destrozara. Y lo más insano, más de 50 millones de personas lo usaban cada mes. Porque en los 2000 la música no se streameaba, se cazaba. Y en esa jungla digital, LimeWire era el rey. Gratis, caótico, lleno de trampas, pero imposible de dejar. Hoy vamos a desenterrar la historia de este programa que fue amado, odiado y demandado por $72 millones. Desde su creación por un graduado de Yale hasta su inesperado regreso como plataforma de NFTs. Así que comencemos. Cuando Napster cerró en 2001, muchos dijeron, bueno, se acabó la piratería, como si Internet fuera a rendirse tan fácil. Pero no, lo que pasó en realidad fue que Napster cayó y con eso se abrió una puerta que nadie, pero nadie, estaba listo para cerrar. En Estados Unidos, ese vacío lo llenó LimeWire. Y en Latinoamérica, bueno, lo llenó principalmente Ares. El primo menos elegante, pero igual de peligroso. Ambos ofrecían lo mismo: música gratis, descargas rápidas entre comillas, y la emoción de romper las reglas. Porque claro, la gente no iba a volver feliz a pagar $20 por un CD con 2 canciones buenas y el resto de relleno, ¿verdad? Querían música gratis, querían descargas rápidas y sobre todo querían joder al sistema. Y ahí, en las sombras estaba LimeWire, esperando, sonriendo. La clave estaba en cómo funcionaba. Napster tenía un sistema centralizado. Es decir, todos los usuarios se conectaban a sus servidores, como si fuera una biblioteca gigante con un solo catálogo. Cierras esa biblioteca y adiós piratería. Pero LimeWire era más inteligente. Usaba la red llamada GNU-Tela, donde tu computadora se conectaba directamente con otras computadoras. Es decir, una red peer-to-peer. No había centro, no había cabeza que cortar, cada usuario era un nodo en la red, lo que hacía prácticamente imposible un cierre total. Detrás de LimeWire estaba Mark Gordon, un tipo con títulos de Yale y Stanford. Había trabajado en finanzas y no estaba jugando. Él no quería solo compartir canciones, quería construir mercados digitales completos. LimeWire para él era apenas el prólogo. A diferencia de Napster, este programa te dejaba compartir todo: películas, juegos, libros, programas, y encima funcionaba en Windows, Mac, Linux, lo que tuvieras. Esa versatilidad hizo que se expandiera como virus, literal y metafóricamente. Para 2007, LimeWire era el rey absoluto. Tenía unos 70 millones de usuarios mensuales, y en 2009 un estudio reveló que el 58% de quienes descargaban música en Estados Unidos lo hacían por ahí. Su éxito fue una cachetada para la industria. Demostró que lo descentralizado era el futuro. Sin un punto débil claro, era muy difícil frenar ese tsunami. Y eso era lo más simbólico. El poder ya no estaba en manos de las discográficas. Ya no decidían ellas qué se escuchaba ni a qué precio. Con LimeWire y estos programas piratones, el poder se repartió entre millones de usuarios que compartían sin pedir permiso. Y la industria musical en caída libre. Las ventas de CDs bajaban, las tiendas cerraban, los artistas ganaban menos, las compañías intentaron frenarlo desde el día 1, pero no había servidor que apagar. Esto no era Napster. LimeWire se volvió el símbolo de una nueva era digital. Lo que nadie imaginaba era que esa libertad también tenía un precio bastante alto. Nadie te lo decía cuando instalabas LimeWire, pero cada vez que descargabas un archivo, básicamente estabas jugando a la ruleta rusa con tu computadora, y eso lo volvía muy peligroso. En 2006, un estudio mostró algo que te deja sorprendido. El 68% de los programas disponibles en LimeWire tenían algún tipo de virus o malware. Sí, casi 7 de cada 10. Eso significaba que si descargabas algo, había más chances de infectarte que de escuchar esa canción que tanto querías. Era un festival de troyanos, gusanos y archivos trampa. Y los hackers no eran ningunos inexpertos. Le ponían nombres seductores a sus virus tipo hotvideo xxx.exe, sabiendo perfectamente que la curiosidad podía más que el sentido común. Así se esparcían como la pólvora en internet. Pero lo peor era que los archivos más populares eran también los más peligrosos. Querías bajar la nueva canción de tu banda favorita y, bueno, terminabas con un virus. Por ejemplo, en 2008 pasó algo especialmente grave. Un virus disfrazado de video atacó a 500,000 de computadoras Mac en una sola semana. Sí, 500,000.
te pedía que instalaras un supuesto códec de video para poder reproducir el archivo, y lo que realmente instalabas era una colección completa de spyware. Y sí, incluso los usuarios de Mac que creían vivir en una burbuja blindada terminaron infectándose, porque en LimeWire nadie estaba a salvo. Pero la cosa no termina ahí. También podías acabar compartiendo sin querer toda tu vida personal. Literal, había gente que por configurar mal el programa dejaba visible toda su carpeta de documentos, incluyendo fotos de sus últimas vacaciones y otras cosas más críticas como cuentas bancarias o números de seguridad social. Básicamente, un buffet libre para el robo de identidad. De hecho, en 2007, el Departamento de Justicia de Estados Unidos llevó a juicio el primer caso de robo de identidad por culpa de LimeWire. Un tipo usó el programa para buscar información financiera de otros usuarios y con esos datos abrió tarjetas de crédito falsas. LimeWire se había convertido en el sueño húmedo de los delincuentes digitales, pero a pesar de todo eso, el programa no paraba de crecer. En 2009, más de la mitad de los usuarios que descargaban música por internet en Estados Unidos lo hacían con este programa. Claramente era el enemigo público número uno de las discográficas, y las cifras lo explicaban mejor. Las ventas de CDs en Estados Unidos se desplomaron de $14.5 mil millones en 1999 a solo $7.7 mil millones en 2009. Una caída brutal y que, esto no es culpa completamente de los programas de piratería, pero sí contribuyeron bastante. Así, mientras nosotros, usuarios normales, celebrábamos la música gratis, los artistas veían cómo sus ingresos se evaporaban. Pobrecitos artistas, ¿verdad? Qué mal los piratas. Pero los que más sufrían eran los músicos pequeños. Las bandas grandes sobrevivían con giras, pero los artistas nuevos dependían de cada venta. Y para ellos, LimeWire y todo este conjunto piratón era como un hoyo negro que se tragaba parte de sus posibles ingresos. Y digo posibles porque, al menos aquí en Latinoamérica, si no era música descargada de internet, pues la gente más fácil que pagaba por un CD en el tianguis que comprar música de manera legal. Y que, sí está mal, pero entonces tampoco es así como que les estuvieran robando demasiado en nuestro territorio. Para 2010, LimeWire ya estaba desesperado por monetizar algo, así que recurrieron a tácticas creativas, como meter la estúpida barra de herramientas de ask.com en la instalación. Ya sabes, si hacías clic y aceptabas todo sin leer al instalar, te cambiaba la página de inicio y el buscador. La gente lo odiaba. Su fama cayó tanto que empezaron a llamarlo VirusWire. Y el apodo no era tan en broma, porque si usabas LimeWire, lo más probable era que tu computadora sí estuviera llena de virus y tú ni en cuenta. Lo más gracioso de todo esto es que, aún sabiendo los riesgos, la gente seguía usándolo. El hambre de música gratis era más grande que el miedo a formatear. Y no, LimeWire no hacía nada para frenar todo este caos. Mientras otras plataformas empezaban a poner filtros, ellos seguían permitiendo absolutamente todo, incluso contenido muy grave que se disfrazaba con nombres inocentes. Evidentemente esto no podía durar para siempre. Los juicios avanzaban porque ya había demandas, los escándalos aumentaban, los riesgos ya eran imposibles de ignorar. LimeWire se estaba volviendo insostenible y no iba a durar mucho tiempo más. ¿Te imaginas que te caiga una demanda por $72 mil millones? Bueno, eso fue lo que le pasó a Mark Gordon, el tipo que creó LimeWire. En 2006, 13 de las discográficas más grandes del planeta se pusieron de acuerdo para hacerle juicio. Querían que LimeWire desapareciera para siempre, y no solo porque la aplicación permitía compartir archivos. No, era mucho más grave. Las compañías lo acusaban de incentivar a la gente a robar música. Sí, como si LimeWire dijera, dale, tú piratea tranquilo que no pasa nada. Para colmo, usaron una ley basada en un caso anterior, el famoso MGM contra Grokster de 2005, que sentó el precedente de que una aplicación podía ser culpable solo por facilitar la piratería, aunque no la ejecutara directamente. Otros programas similares vieron la que se venía y cambiaron todo. Pusieron filtros, hicieron acuerdos, se portaron bien, pero LimeWire siguió igual. No movieron un dedo y eso a la jueza Kim Bagut le cayó pésimo.
Así sin más, dijo que LimeWire estaba violando la ley de forma descarada. Durante el juicio salieron correos internos de la empresa que no ayudaron para nada, correos que demostraban que Gorton sabía perfectamente que su programita era una fábrica de piratería. O sea, mientras el público decía que LimeWire era solo una herramienta neutral, por atrás ellos ya lo habían aceptado, sabían que era el paraíso del MP3 ilegal. Pero en 2008 intentaron lavarse la cara sacando la LimeWire Store, una tiendilla para vender música legal sin protección de DRM. Sonaba lindo, pero ya era demasiado tarde y ya nadie les creía. Era como si el que vende DVDs piratas en la calle un día apareciera con un puesto de discos originales. El daño ya estaba hecho, y así fue como llegó el final. El 27 de octubre de 2010, un juez ordenó el cierre definitivo de LimeWire. Millones de usuarios se quedaron sin su fuente favorita de archivos gratis. El CEO de ese entonces, George Searley, salió a decir: "Estamos muy orgullosos de nuestra historia, pero no tenemos otra opción que dejar de distribuir el software". Una despedida con lágrimas y demandas. Pero lo más loco de todo esto fue el dinero. Al principio las discográficas pedían $72,000 millones. Una locura que ni la jueza se tomó en serio. Al final, Gorton pagó 105 millones, que sigue siendo un montón, pero al lado de lo que pedían casi que fue una oferta. La RIA festejó como si hubieran ganado un mundial. Dijeron que fue un logro extraordinario para la comunidad creativa. También lo llamaron una máquina de piratería masiva y que Gorton se benefició enormemente a costa de los artistas. Básicamente lo pintaron como el Darth Vader de la industria musical. Cuando LimeWire cayó, muchos quedaron en el limbo, pero no por mucho, porque pronto aparecieron alternativas legales más limpias y ordenadas como Spotify, Netflix y ya sabes, los buenos de la historia. Así fue como terminó el reinado del caos del peer-to-peer. O bueno, al menos de esta historia. Pero recientemente, en 2022, pasó algo rarísimo. LimeWire volvió, pero convertido en otra cosa completamente distinta. Ahora es una plataforma de NFTs. Sí, justo cuando nadie los quiere, además de ofrecer el servicio para transferir archivos directamente a otros usuarios, pero de forma legal. Algo así como un WeTransfer. Y lo más bizarro, algunas de las mismas empresas que lo demandaron ahora lo apoyan. LimeWire, el villano número 1 de la música digital, se convirtió en socio de la industria. Una lección, supongo, sobre cómo lo que antes era una amenaza, con el tiempo se convirtió en una herramienta usada por todos. No es cierto, nadie la usa. Y sí, muchos niños tralaleros de hoy ni saben qué era LimeWire. No vivieron el aburrimiento de esperar horas para bajar una canción, ni el miedo constante a que ese archivo viniera con virus. Hoy todos están tranquilos con Spotify, Apple Music Go, Netflix y demás, con todo al alcance de tu celular y una suscripción mensual. Más fácil, más seguro, menos emocionante también. Pero los que usamos LimeWire y todos esos programas por el estilo, los recordamos con cariño, aunque esa época se fue y probablemente está bien que se haya ido. Pero marcó un antes y un después en cómo entendemos la música. LimeWire fue para toda una generación la primera vez que la música se sintió realmente libre. No por el precio, sino por el acceso. Por esa idea de que no necesitas ser rico, ni cool, ni vivir en Estados Unidos para escuchar lo mismo que todos. Solo necesitabas una conexión lenta, paciencia y fe en ese archivo que tenía un nombre raro y de extensión MP3 no fuera un virus ni una cumbia mal renombrada. Hoy la industria está más viva que nunca, pero esa conexión, esa magia, tal vez ya no se siente igual.